¿Y si te dijera que todo en el universo, desde las estrellas hasta tus propios átomos, podría estar controlado por una única fuerza todopoderosa? Durante décadas, los científicos han buscado una explicación que unifique las 4 fuerzas fundamentales del universo: la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares. Pero, ¿y si estas fuerzas no fueran independientes, sino manifestaciones de una sola superfuerza? Una fuerza que gobernó el universo en sus primeros momentos y que aún podría estar controlando todo lo que ocurre. Descubrir esta superfuerza cambiaría nuestra comprensión de la física y podría revelar secretos sobre el origen y el destino final del universo. Ignorar esta posibilidad es dejar de lado una de las preguntas más profundas que la humanidad ha intentado responder. Nuestro entendimiento del universo es como un castillo de naipes construido sobre un andamio de teorías preexistentes y resultados tentativos únicos. Así, la mayoría de los experimentos en la cosmología teórica moderna no son, como en los primeros días de la física, viajes de descubrimiento a ciegas, sino más bien confirmaciones finamente ajustadas de predicciones ya hechas, de resultados ya insinuados. El bosón de Higgs se predijo por primera vez en 1964 y finalmente se confirmó en 2013, tal como se esperaba. Pero lo que los científicos realmente esperan son sorpresas, un resultado que derrumbe el castillo de naipes y construya uno nuevo en su lugar, o que enlace las piezas de manera definitiva y pruebe las teorías de una vez por todas. Así, a principios de 2021, en un laboratorio cerca de Chicago, 200 científicos reunidos virtualmente compartieron una exclamación de emoción. ¿Habían obtenido un resultado de esa magnitud? El experimento y el análisis fueron la culminación de más de 60 años de trabajo, involucrando a físicos de 35 instituciones en 7 países de todo el mundo. Sin embargo, hasta que se abrió un sobre en Batavia, Illinois, y se introdujo una clave secreta en una computadora, ninguno de ellos sabía realmente qué habían logrado. Este elaborado enfoque de sigilo en la física experimental, quizás más adecuado para un festival de cine lleno de estrellas, fue necesario para evitar que alguno de los cientos de colaboradores sesgara inadvertidamente sus hallazgos hacia el resultado deseado. Este último experimento en Fermilab se centró en el comportamiento de los muones. Estas partículas exóticas son los primos más pesados de los electrones y existen solo durante un par de microsegundos antes de desintegrarse en algo más. Al igual que un electrón, un muón tiene carga eléctrica y se comporta como un imán giratorio, pero esa rotación se tambalea cuando los muones se mueven a través de un campo magnético. Utilizando las herramientas matemáticas increíblemente complejas de la mecánica cuántica y el llamado modelo estándar de la física de partículas, los científicos han predicho exactamente cuánto deberían tambalearse los muones. Esta predicción teórica representa el resumen de lo que creemos saber sobre cómo funciona el universo, y el elaborado experimento en Fermilab fue diseñado para poner a prueba esta teoría, para ver si tenemos razón. Para hacer esto, los investigadores pasaron 4 años instalando y calibrando un enorme imán en forma de C, de unos 15 metros de diámetro, con un campo magnético impecablemente uniforme. Durante más de un año, aceleraron muones alrededor del imán y midieron su tambaleo. Y sentados en los controles de esta máquina, esperando que el haz disparara, los investigadores habrían tenido mucho tiempo para contemplar el castillo de naipes teórico sobre el que se construían sus predicciones. Toda la materia en el universo, desde los muones dentro del imán hasta los propios investigadores, está sujeta a 4 fuerzas fundamentales irreducibles. La gravedad mantiene al científico pegado a su silla, mantiene el enorme imán sujeto a la superficie de la Tierra y mantiene la Tierra en órbita alrededor del Sol. El electromagnetismo proporciona la atracción invisible dentro del gigantesco imán, pero hace más que eso. Es responsable de las corrientes eléctricas que fluyen a través de los controles del equipo y de los impulsos eléctricos que recorren el cuerpo del científico, manteniendo su corazón latiendo y sus neuronas activas. Si reducimos aún más, al nivel de los átomos, la fuerza nuclear fuerte mantiene unidos a las partículas dentro de cada núcleo atómico, sosteniéndolas a pesar de la repulsión de sus cargas iguales. Sin esta fuerza, ni un solo átomo en su cuerpo, en la habitación
o en todo el universo podría existir. Simplemente se dispersarían en una nube de quarks desconectados, y sin embargo, en unos pocos miles de átomos dentro del cuerpo del científico, la fuerza nuclear débil está impulsando esa destrucción elemental. La cuarta fuerza fundamental es el agente de la desintegración radiactiva, que hace que los núcleos atómicos, como el potasio 40 dentro de nuestras células, se abran y se transformen. Juntas, las acciones de las cuatro fuerzas fundamentales, la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, son suficientes para describir cada fenómeno conocido en el universo actual, excepto, al parecer, el tambaleo de los muones. La revelación desbloqueada con la apertura del sobre de Fermilab fue que las intrincadas predicciones basadas en estas cuatro fuerzas para los muones no eran correctas. Los muones se tambalean más de lo que deberían, y los resultados mostraron con una precisión sin precedentes que probablemente haya algo más en juego, una quinta fuerza aún no descubierta. Todavía queda mucho trabajo por hacer para entender el significado de este curioso tambaleo de los muones, pero nos da razones para volver a examinar lo que creemos saber sobre las cuatro fuerzas fundamentales que conocemos y nuestro entendimiento de ellas, también resultado de siglos de revelaciones científicas. ¿Por qué son fundamentales para el universo? ¿Y son realmente tan distintas como pensamos? ¿Cómo dio origen la espuma cuántica sin dirección en el inicio de nuestro universo a estas leyes naturales fundamentales? Si extendemos nuestro castillo de naipes hasta el mismo nacimiento del cosmos, encontramos que las cosas se veían muy diferentes durante un breve momento de gran unificación. La primera unificación. La existencia de fuerzas invisibles actuando en nuestro universo ha sido reconocida durante miles de años, y la humanidad ha luchado por entenderlas y dominarlas casi desde entonces. Las piedras imán, piezas de roca naturalmente magnética, fueron valoradas y usadas para la adivinación por los chinos desde el siglo II. Los antiguos egipcios desconfiaban de las descargas de los peces eléctricos, y los primeros filósofos experimentaron con la electricidad estática, usando varas de ámbar frotadas en el pelaje de los gatos. Pero estos fenómenos extraños pasaron de ser meras curiosidades en los siglos XVII y XVIII, cuando la revolución científica los forzó a revelar sus secretos. Se convirtieron en el objeto de rigurosos estudios por parte de académicos y estadistas por igual. El padre fundador Benjamin Franklin vendió supuestamente todas sus posesiones para financiar su investigación sobre la electricidad. Es irónico, por lo tanto, que su experimento más famoso requiriera poco más que una cometa, una llave y una tormenta eléctrica para probar que los rayos eran de naturaleza eléctrica. El verano de 1864 fue caluroso, seco y sofocante. Apenas había llovido desde abril, y en las oficinas del King's College de Londres, el aire colgaba pesadamente en las oscuras habitaciones revestidas de madera, desesperado por algo de alivio del calor abrasador. James Clerk Maxwell se tambaleó hasta la ventana y levantó el marco, dejando entrar el bullicio de las calles de abajo. El aire tenía un olor acre y ligeramente dulce, que Maxwell sabía que anunciaba una tormenta eléctrica inminente, y que hoy en día reconoceríamos como el distintivo olor del ozono. Se apresuró a volver desde la ventana, ansioso por terminar sus observaciones antes del espectáculo de luces que se avecinaba. Un hilo de agua se vertía desde una jarra sobre su cabeza por última vez ese día. Maxwell frotó una vara de vidrio de un lado a otro sobre su chaleco de lana, ya hacía tiempo desechado, y la sostuvo cerca de la corriente constante. Como esperaba, el agua se curvó hacia la vara, sutilmente arrastrada por una fuerza invisible. Un empujón demasiado lejos y el agua tocaría la vara misma. Esta manipulación aparentemente mágica del chorro de agua era obra de la electricidad estática, la atracción de cargas eléctricas en la vara y en el agua misma. Nadie conocía mejor el potencial del electromagnetismo que Maxwell. Como niño prodigio, había pasado su adolescencia considerando los misterios de las matemáticas y ahora había dirigido su considerable intelecto a comprender la naturaleza del universo. Así, basándose en miles de años de conocimiento acumulado, James Clerk Maxwell fue el primero en visualizar la aparentemente mágica acción de las fuerzas sin contacto como el producto de un campo invisible, como una red tridimensional que se irradiaba desde su fuente. No solo eso,
sino que Maxwell vio que, dado que la electricidad podía producir magnetismo y viceversa, los campos de esas dos fuerzas podían, en esencia, combinarse en un gran campo electromagnético. A medida que las ondas se propagaban a través de esta red tridimensional, llevaban energía sin disminuir de un lugar a otro. La luz visible es una de esas ondas electromagnéticas. La percepción única de Maxwell del electromagnetismo como una unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica allanó el camino para una revolución en nuestra comprensión de la física. Al abrir la ventana de su sofocante oficina, sin saberlo dejó entrar un soplo de aire fresco para todos los que lo siguieron. Puso una base fundamental en el castillo cosmológico de naipes. Sus ecuaciones permitieron que las ondas electromagnéticas se produjeran y estudiaran en el laboratorio, lo que llevó al descubrimiento de las ondas de radio un cuarto de siglo después y proporcionó un marco para visualizar el cosmos de una manera completamente nueva a través de la acción de los campos. De este modo, a principios del siglo XX, Albert Einstein tenía en mente los campos de Maxwell mientras reescribía las matemáticas para la gravedad, dando lugar al tejido del espacio-tiempo, un inmenso campo que se curva y distorsiona por objetos masivos como estrellas, planetas y agujeros negros. Al igual que las ondas que se propagan interminablemente del electromagnetismo, la gravedad también actúa a través de distancias cósmicas y todo está atrapado en su agarre en mayor o menor medida. Aunque nuestras vidas cotidianas están regidas por la gravedad de la Tierra y el Sol, la fuerza de la gravedad en realidad no es tan fuerte. Para producir efectos gravitacionales medibles, uno debe acumular enormes cantidades de masa, como los 6.000 billones de kilogramos del planeta Tierra. La curvatura del espacio-tiempo producida por un cuerpo humano o una manzana es tan pequeña que es casi imposible de medir. En cambio, en las escalas más pequeñas, el microcosmos está regido por otra fuerza, la fuerza nuclear fuerte. A diferencia de los campos distantes del electromagnetismo y la gravedad, la fuerza fuerte solo extiende su alcance a una distancia diminuta, no mayor que el diámetro de un protón. Pero a pesar de esta pequeña esfera de influencia, la fuerza fuerte realmente hace honor a su nombre. Es la que mantiene unidos a los quarks para formar los protones y neutrones en el núcleo de cada átomo, y sus efectos residuales son lo suficientemente poderosos como para mantener juntos a los protones a pesar de la repulsión fundamental de sus cargas positivas. Por último, con una esfera de influencia aún más pequeña y una potencia menor que todas, salvo la gravedad, la fuerza nuclear débil podría parecer apenas digna de consideración, y sin embargo, sus efectos son los que nos permiten existir. La fuerza débil es responsable de cambiar el sabor de los quarks, que componen los protones y neutrones, transformando uno en otro para construir o destruir núcleos atómicos. Estos cambios, cuando ocurren dentro de los corazones de las estrellas, alimentan la fusión que las mantiene ardiendo y estabilizan la formación de elementos pesados. Así que, en última instancia, tenemos que agradecer a la diminuta fuerza débil por el calor vital del Sol y por los bloques fundamentales de nuestro hogar planetario. Entre ellas, las 4 fuerzas fundamentales parecen gobernar todos los fenómenos conocidos en el universo moderno. Comprender los campos de estas 4 fuerzas ha ayudado a los físicos modernos a comprender, modelar y predecir el cosmos con una precisión espectacular. Pero para responder a la pregunta de qué son realmente estas fuerzas y cómo y cuándo se integraron en nuestro universo temprano, debemos adentrarnos más en el campo de fuerzas, hacia el desconcertante mundo de las partículas virtuales. Partículas virtuales. La Universidad de Cornell se encuentra cerca de la orilla sur del lago Cayuga, en el estado de Nueva York. En las tardes de otoño tardío, una suave brisa desciende hacia el lago, creando delicadas ondulaciones en la superficie del agua. A fines de la década de 1940, Richard Feynman, entonces profesor asociado de física en Cornell, se sentaba en contemplación silenciosa a la orilla del lago, observando cómo el agua bailaba bajo la coreografía del viento, y estaba pensando en la electrodinámica cuántica. Los patrones en la superficie del agua cambiaban de un momento a otro, impulsados por las fuerzas invisibles del viento. Feynman imaginaba un campo de viento muy parecido a los campos electromagnéticos de su investigación, irradiándose a través del lago para crear esas diminutas ondas ondulantes. Con suficiente información,
podía imaginar reconstruir el campo del viento, relacionándolo matemáticamente con su fuente en lo alto de la colina. Pero para entender verdaderamente el viento, el campo a gran escala no era suficiente. Necesitaría saber acerca de las partículas de aire que transportaban la energía del viento, cómo se movían, cómo interactuaban entre sí y con el agua del lago. El campo del viento dependía, en última instancia, de las partículas que lo transportaban. ¿Podría el campo electromagnético reducirse de manera similar? Feynman estaba surfeando la creciente ola de la revolución cuántica. Durante los últimos 20 años, interrumpidos en parte por la Segunda Guerra Mundial, los físicos teóricos habían comenzado a comprender el universo a una escala diminuta, reconociendo que las ondas de luz podían cuantizarse en pequeños paquetes de energía conocidos como fotones. Pero como James Clerk Maxwell había demostrado unos 80 años antes, la luz también es una onda, una manifestación del campo electromagnético que impregna el universo. ¿Cómo podrían reconciliarse estos dos puntos de vista diferentes? Feynman proporcionó una solución matemática en la forma de la electrodinámica cuántica, cuantificando el campo electromagnético y definiendo las interacciones de las partículas que transmiten esta fuerza de largo alcance y sus muchos efectos. Determinó que el mensajero del electromagnetismo era, de hecho, el fotón. Pero los fotones no son partículas físicas tangibles como las moléculas de aire que componen el viento. Son mensajeros virtuales, paquetes de energía cuantizados que no interactúan entre sí pero que, no obstante, pueden intercambiarse para alterar las propiedades de la materia real, produciendo los diferentes efectos de la fuerza electromagnética. Los fotones libres que se emiten y no se intercambian se convierten en luz visible y otras formas de radiación. Y, de manera extraña, según los extraños principios de la dinámica cuántica, estos fotones virtuales pueden surgir brevemente y desaparecer, incluso cuando no hay nada más a su alrededor. Por ejemplo, dentro de un verdadero vacío. Normalmente, su existencia efímera pasa desapercibida, pero en 1948, el físico holandés Hendrik Casimir descubrió que cuando dos espejos se colocaban frente a frente en un vacío verdadero, se atraían misteriosamente entre sí. El único agente de esa fuerza, razonó, podrían ser estos fotones virtuales. Dedujo que más partículas mensajeras podían existir fuera de las placas reflejantes que entre ellas, y la diferencia de presión resultante era suficiente para obligarlas a acercarse ligeramente. Este fenómeno se conoce como el efecto Casimir, y es una elegante demostración de la energía contenida dentro de todos los vacíos en el universo. Al igual que Maxwell antes que él, el nuevo tratamiento de Feynman sobre la fuerza electromagnética revolucionó una vez más la física teórica. Reconocer que una de las fuerzas fundamentales del universo podía ser cuantificada de esta manera llevó a los físicos a seguir los pasos teóricos de Feynman en las décadas siguientes, buscando los mensajeros virtuales de los otros campos de fuerza cósmicos. La fuerza fuerte fue la siguiente en revelar sus secretos, probablemente debido a su fuerza, lo que permitió estudiarla en laboratorios en cuanto se pudieron construir instrumentos suficientemente precisos. El estudio de la cromodinámica cuántica, por lo tanto, se preocupa por los agentes de esta poderosa pero limitada fuerza. El mensajero virtual en este caso es el gluón, llamado así por su capacidad de pegar quarks para formar protones y neutrones. Pero el mensaje que estos gluones transmiten es más complejo que el simple intercambio de energía de los fotones. Sin embargo, a través de la investigación teórica y matemática, los fotones y los gluones encontraron su lugar dentro de un marco moderno de la física de partículas, conocido como el modelo estándar. Bajo el escrutinio experimental, incluso la fuerza débil, con su diminuto alcance y débiles poderes, ha revelado sus propias partículas mensajeras virtuales, llamadas bosones Rayleigh-Z. Estas son diferentes de los gluones y los fotones. Son partículas masivas, con aproximadamente 100 veces la masa de un protón completo, lo que las hace más pesadas que átomos enteros de algunos elementos. En comparación con los fotones, que no tienen masa, estos mensajeros masivos están confinados por su propia inercia. Hasta la fecha, solo la fuerza gravitatoria ha evadido la cuantización. Los teóricos han predicho la existencia de un mensajero virtual sin masa llamado gravitón, pero existen incompatibilidades fundamentales entre el modelo estándar cuántico
y nuestro otro marco para comprender la gravedad, la relatividad general. La gravedad es 1000 billones de veces más débil que la fuerza débil, lo que hace que sea imposible de explorar con los instrumentos que podemos construir actualmente o en el futuro previsible. Pero incluso sin la gravedad, el modelo estándar ha avanzado mucho en la investigación de las fuerzas fundamentales en sus escalas más pequeñas. Y sin embargo, frustrantemente, las soluciones a estos enigmas naturales parecen estar lejos de ser estándar. Todos los mensajeros virtuales que hemos descubierto se comportan de maneras únicas y tienen propiedades particulares que hacen que las fuerzas fundamentales sean justamente eso, fundamentales e irreductibles. Y sin embargo, notablemente, y de manera algo contradictoria, la física moderna está pintando una imagen más consolidada en la que estas fuerzas irreductibles son simplemente facetas de un todo unificado, uno que tuvo su origen en los primeros momentos del cosmos. La teoría de la gran unificación. El profesor Abdus Salam dio un paso adelante para recibir su premio Nobel el 10 de diciembre de 1979. Permitió que una pequeña sonrisa, reflejando un breve momento de orgullo, se dibujara en su rostro. Era un hombre humilde, reservado y modesto que raramente desperdiciaba su energía en la autorreflexión, prefiriendo la búsqueda implacable del conocimiento. El genio de Salam se manifestó a una edad temprana y persiguió su carrera académica en Lahore, Pakistán, y en Cambridge y Londres, en el Reino Unido. Mientras trabajaba en su tesis doctoral, resolvió en 6 meses un problema de física matemática que había desconcertado al gran Richard Feynman durante toda su carrera. Su premio Nobel fue compartido con otros 2 físicos estadounidenses, Sheldon Glashow y Steven Weinberg, por una solución en la que los 3 habían estado trabajando durante las 2 décadas anteriores. Habían demostrado en otro momento que cambió el paradigma de la física, que 2 de las 3 aparentemente irreductibles fuerzas fundamentales del universo, de hecho, podían ser reducidas, unidas en una sola, la fuerza débil, con su minúsculo alcance y su poder diminuto, entregada por mensajeros virtuales masivos, no podría parecer más diferente de la fuerza electromagnética, con su alcance infinito, una fuerza unas 10 millones de veces mayor y un mensajero fotón sin masa. Sin embargo, demostraron que el electromagnetismo es un componente intrínseco y necesario de la fuerza débil, y que estas 2 fuerzas fundamentales aparentemente diferentes no son más que manifestaciones de una única fuerza llamada electrodébil. La teoría de Salam, Glashow y Weinberg fue otro punto de inflexión en la comprensión de la física del universo. Así como el átomo fue una vez considerado el bloque fundamental indivisible de la materia, solo para ser dividido una y otra vez por los avances en la física experimental, también 2 de las fuerzas fundamentales irreconciliables de la naturaleza fueron inesperadamente unidas. Pero en el mundo físico serían necesarias energías extremadamente altas, equivalentes a una temperatura de aproximadamente 1 cuatrillón de grados Celsius, para que las fuerzas electromagnética y débil realmente se unieran, actuando como una sola. El físico moderno Alex Filipenko ha visualizado esto como una moneda girando sobre una mesa. Cuando gira rápido, es difícil distinguir un lado del otro. Parece simétrica y unificada, como la fuerza débil. Pero a medida que se queda sin energía y se detiene, esa unificación se rompe para revelar 2 lados distintos, cara y cruz, o en este caso, las fuerzas débil y electromagnética. Impulsado y alentado por este notable descubrimiento, Abdus Salam, junto con una nueva y entusiasta generación de físicos teóricos y experimentales, se dedicó a la siguiente posible unificación, la de la fuerza fuerte con la fuerza electrodébil. Esta llamada teoría de la gran unificación buscaría describir 3 de las 4 fuerzas fundamentales dentro del mismo marco. Por ahora, la gravedad, que evade completamente la cuantización, es un desafío demasiado grande. Pero incluso la gran unificación es difícil de probar. La física teórica ha predicho que a energías lo suficientemente altas, los mensajeros virtuales distintos, fotones, gluones y los bosones W y Z, dejarían de existir y serían reemplazados por una única partícula unificada, conocida como el bosón X. Las mediciones de las 3 fuerzas a temperaturas cada vez más altas han revelado cambios en las fuerzas relativas. La fuerza fuerte se debilita,
la fuerza débil se fortalece. Podríamos imaginar que al aumentar más la energía, eventualmente convergerán y se convertirán en una sola, pero en realidad no hay ningún dial que podamos girar para ir más allá. Las energías predichas necesarias para esta gran unificación son 1.000.000 de millones de veces mayores que para la fuerza electrodébil. Tales energías están simplemente fuera de nuestro alcance en la Tierra o en cualquier otro lugar del universo actual. Incluso si de alguna manera aprovecháramos la poderosa onda expansiva de una supernova, o los chorros de un agujero negro, o una estrella de neutrones, seguirían siendo aproximadamente 1.000 millones de veces demasiado débiles. Y sin embargo, hubo un tiempo en el que estas energías increíblemente altas dominaron todo el universo. Por unos breves instantes, justo después del Big Bang, la llamada época de la gran unificación vio cómo tres fuerzas se combinaban en una, con consecuencias verdaderamente extrañas. La época de la gran unificación. Cerca de la cosmopolita ciudad suiza de Ginebra, un ingeniero abre la válvula de un tanque de hidrógeno comprimido, permitiendo que los átomos fluyan a alta presión. Los átomos fluyen a través de un campo eléctrico que les quita sus electrones, dejando solo protones desnudos para llenar el tubo adyacente, sin aire. Desde allí, los protones cargados positivamente son sometidos a campos eléctricos alternos que los empujan a lo largo del tubo, acelerándolos a velocidades cada vez mayores. En puntos clave, se inyectan ondas de radio para darles un impulso adicional, y fuertes imanes dispuestos alrededor del tubo doblan el haz de protones en una curva sin fin. El haz de protones gira alrededor de 4 anillos sucesivos, de diámetros y longitudes crecientes, aumentando su velocidad y energía con cada pasada. Finalmente, el haz se divide en dos y se envía en direcciones opuestas alrededor de un anillo de 27 kilómetros de largo, hasta que, con una precisión milimétrica, dos protones destinados colisionan en una lluvia de partículas subatómicas. Este es el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, del CERN, el acelerador de partículas más avanzado y potente del mundo. La energía de estas colisiones de protones es del orden de 10.000 gigaelectronvoltios, lo que corresponde a una temperatura de aproximadamente 100.000 billones de grados Celsius. Esta es la mayor energía que hemos creado en experimentos en la Tierra, pero aún está muy lejos de explorar las energías del universo temprano. Si seguimos retrocediendo en el tiempo en nuestro universo en expansión, toda la materia y la energía se vuelven más densas, más compactas, y por extensión, más calientes y energéticas. En las escalas inimaginablemente pequeñas que dominaron justo después del Big Bang, los físicos predicen que todo el universo tenía una energía de 10 elevado a 16 gigaelectronvoltios, equivalente a una temperatura de 100.000 billones de grados. Esto es 1 billón de veces más alto que lo que el Gran Colisionador de Hadrones ha logrado o logrará jamás. No hay ningún experimento que pueda decirnos cómo se comportaba el universo bajo tales condiciones extremas, pero el trabajo de Maxwell, Feynman y Salam, junto con sus colegas, nos ha ayudado a imaginar cómo funcionaban las 4 fuerzas fundamentales durante estos primeros momentos. Por una unidad de tiempo de Planck, una 10 millonésima de billonésima de segundo después del nacimiento del universo en el Big Bang, reinaba una absoluta extrañeza. La gravedad, tal como la conocemos, no existía. Era incapaz de existir en el universo embrionario y diminuto. Este fue el Era de Planck, definido por una espuma cuántica burbujeante compuesta de microagujeros negros y agujeros de gusano que aparecían y desaparecían sin ningún sentido de lógica o causalidad. Pero al final de esta minúscula fracción de tiempo, el bebé universo había crecido y se había enfriado lo suficiente como para que la enigmática fuerza de la gravedad, tal como la entendemos, se manifestara. La gravedad ahora es distinta, pero la temperatura y la energía de este universo hipercompacto siguen siendo lo suficientemente altas como para que las otras 3 fuerzas, la fuerte, la débil y la electromagnética, se combinen en una sola, la llamada superfuerza electronuclear. Durante esta época de gran unificación, todo el cosmos es aún más pequeño que el tamaño de un solo quark y está lleno de un mar de fotones que se transforman espontáneamente en pares de materia y antimateria, creando las partículas más pequeñas del universo físico, los quarks.
los componentes básicos de los protones y los leptones como los electrones y los muones. Pero estas primeras partículas no permanecen mucho tiempo. Las energías extremadamente altas prevalecientes significan que estas partículas tienen la misma probabilidad de descomponerse nuevamente en fotones. Por lo tanto, con el tiempo, el componente físico del cosmos no crece realmente. Incluso por el breve tiempo que existen, la combinación de las tres fuerzas fundamentales significa que estas partículas de materia y antimateria no se comportan de ninguna manera que podamos esperar. En cambio, los físicos piensan que los mensajeros de la fuerza electronuclear, los bosones X, pueden haber impulsado la conversión de quarks en leptones, de materia en antimateria y viceversa. Este juego primordial de etiqueta cósmica es el truco de magia definitivo. Solo un toque de la varita mágica de un bosón X es suficiente para convertir el conejo blanco en un ramo de flores, o de regreso al otro lado. Cuando las fuerzas que definen nuestras leyes naturales están combinadas, el universo es un caos sin leyes de partículas virtuales y reales, de materia y antimateria, quarks y leptones. Ningún componente domina sobre los otros, y la composición del universo cambia dinámicamente de un momento a otro. El universo continúa expandiéndose y enfriándose a lo largo de la época de la gran unificación, pero a pesar de toda la magnificencia de su nombre, esta gran época termina en un abrir y cerrar de ojos figurativo. Casi 1 billón de billones de segundo después de que comenzara, la época de la gran unificación llega a su fin. La temperatura del cosmos ahora es de solo 1000 billones de grados, lo suficientemente baja, y con energías lo suficientemente reducidas como para que la fuerza fuerte emerja como una fuerza fundamental por derecho propio. Y así, el fin de una gran era marca el comienzo de otra. Esta es la época electrodébil, ahora gobernada por la gravedad, la fuerza fuerte y la fuerza electrodébil unificada. A pesar del surgimiento de la fuerza fuerte, las temperaturas durante este tiempo todavía eran tan altas y los quarks tan energéticos que esta nueva fuerza tenía pocas oportunidades de actuar. Los quarks permanecieron libres e inatrapados, y los protones y neutrones familiares eran una rareza inestable. Y sin embargo, hubo un cambio en el equilibrio general del cosmos. Con la pérdida de la superunificación electronuclear, las partículas mensajeras de esa fuerza también desaparecieron. Los bosones X se descomponen en un surtido de quarks, leptones de materia y antimateria. La división de la gran fuerza por primera vez sembró el universo con materia. Muchos físicos creen que fue este cambio el que desencadenó la rápida inflación cósmica que caracterizó la próxima gran era del universo. Gracias a las enormes diferencias en las energías de unificación entre las tres fuerzas, la época electrodébil duró una eternidad en comparación con el tiempo de la gran unificación. Después de casi 100.000 millonésimas de segundo, el universo se había inflado exponencialmente, había visto la creación decisiva de materia a partir de la energía, y se había enfriado a apenas 3 cuatrillones de grados. Y solo en este punto, cuando las energías de las partículas cayeron a alrededor de 1000 gigaelectronvoltios, la fuerza débil y la fuerza electromagnética se volvieron distintas entre sí, y las 4 fuerzas fundamentales de nuestro universo moderno finalmente comenzaron a funcionar como entidades separadas. Esta imagen de un principio unificado ha sido la culminación de todo el pensamiento moderno en física de partículas experimental y cosmología del universo temprano, respaldada por más de 150 años de revelaciones sobre las leyes fundamentales que gobiernan el universo. Entonces, ¿cómo encajan los recientes indicios tentadores de una posible quinta fuerza? Algunos han sugerido que el hallazgo socava la cuidadosamente construida casa de naipes, en la que se basa nuestra comprensión de la física de partículas. Otros, más optimistas, esperan que el pequeño y anómalo tambaleo de los muones pueda ser la clave para desbloquear algunos de los misterios más perdurables del universo moderno. ¿Podría la quinta fuerza estar de alguna manera vinculada a la materia oscura que mantiene juntas a las galaxias en rotación contra su giro vertiginoso? ¿Podría estar conectada con la energía oscura cuyos efectos apenas estamos comenzando a sentir a medida que la expansión del cosmos se acelera? El tiempo y el trabajo lo dirán. El experimento con muones continúa durante el 2021 con varias rondas más a través del gigantesco imán de Fermilab, con la esperanza de reducir aún más la precisión de las mediciones.
Los 200 colaboradores son cautelosos al afirmar que han hecho un descubrimiento. Por ahora, en sus resultados preliminares, podría haber una posibilidad en 40.000 de que el tambaleo de los muones sea un evento aleatorio. Así que antes de estar seguros de que una quinta fuerza, que destruye paradigmas, está realmente allí, los científicos esperan reducir esa probabilidad a solo una en 3,5 millones. Cuando eso suceda, pronto estaremos mirando hacia el futuro, hacia Feynman, Salam o Maxwell, para la próxima revelación en la física unificada. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,